Capítulo 77. En realidad, romper con Belle ya era hora. No solo no veía a esos chicos que las familias de Gotham organizaban como sus pretendientes informales, ya que los pretendientes formales llevaban décadas fuera de moda, ahora que estaba en Atlantis, sino que el agarre que su impresionante atractivo tenía sobre su mente atormentada por las hormonas se había desvanecido en gran medida. Sí, seguían siendo atractivos, aún más ahora que eran mayores, pero ya no corría el riesgo de olvidar que salir con alguien en su situación no era recomendable, aunque ese hecho en particular se volviera más irritante con cada año. ¿Era esto lo que sentían los adolescentes normales? Poder convertirse esencialmente en adulta a voluntad hizo que nunca tuviera que enfrentarse realmente a la tensión entre la infancia y la adultez que representaba la adolescencia, al menos hasta ahora. Esto es una faena. Espera, había una cosa que su juventud le negaba en el imperio. Nadie le dejaría beber alcohol. Esto se sentía muy parecido, querer probar las citas, tener una nueva experiencia, pero ser rechazada, aunque solo fuera por su propia ética. Aunque el deseo probablemente tuviera más que ver con las hormonas que con la curiosidad intelectual sobre las experiencias que tan a menudo se describen. Por otro lado, la sensación no desapareció del todo cuando eran demonios, en su mayoría. Reparto 90, 10, 85, 15. Vale, esto probablemente eran cosas normales de adolescentes. Ella puede con eso. Todos tenemos que lidiar con el crecimiento, solo que ella no es tan una excepción como le gustaría. Pasando a pasatiempos aceptables para un reencarnado, el ascenso de Gordon Godfrey a la prominencia había transcurrido sin tropiezos, así que Tanya seguía su trabajo. No porque fuera irritantemente guapo, como Dick insinuó cuando ella habló del asunto, sino porque representaba un movimiento social potencialmente problemático contra la Liga de la Justicia. La Liga, estrictamente hablando, no requería mucha confianza social para ejecutar sus funciones vitales. En la práctica, perder dicha confianza les llevaría a perder membresía a gran escala, y posiblemente llevar al liderazgo, especialmente a Superman, a hacer algo increíblemente insensato para recuperarla. Además, sus funciones secundarias requieren mucho dicha confianza, y esas son las razones por las que la mayoría de los miembros se unen. Lo que a Tanya le resultaba extraño del movimiento de Gordon era que no condenaba a la Liga por ser dioses desconectados, sino que no eran lo suficientemente divinos. Tienen asuntos más importantes que atender. Dijo Godfrey, consiguiendo finalmente una aparición televisiva en la cadena más conservadora que sigue siendo mainstream. América debería encargarse de sus propios problemas, no ir al borde de un tejado para llamar la atención de un alienígena. Frunció el ceño, disgustado. ¿Sabes cuánto tiempo perdió Superman ayer hablando con un niño demasiado dramático en un tejado? Preguntó retóricamente. 2 horas. Está por debajo de él. Tienes razón, tienes toda la razón. Dijo el anfitrión, asintiendo. Tanya no había visto este programa en particular antes, pero tuvo la impresión de que el presentador era uno de esos defensores del sentido común que adora estar de acuerdo con quienes dicen cosas controvertidas pero que se esquivan de adoptar esas posturas cuando se les enfrenta. La Liga tiene problemas reales que resolver. Si la Liga de la Justicia quería combatir la criminalidad de imponer el orden, lo están haciendo todo mal. Dijo Godfrey, tomando toda la energía. Tal y como están ahora, solo se están dando el gusto, sin tomarse en serio el trabajo de la ley. Tanya tiene que admitir que está haciendo buenos argumentos, pero el lugar donde dirige esos puntos no es una dirección que a Bruce o Clark les gustaría. Pero Nabu seguro que sí. Bruce se sentía cómodo en las galas, entre la compañía de ricos y famosos. No le gustaban, desde luego se aburría con suficiente frecuencia durante ellos, pero más bien era una característica común de su vida como para ignorar las similitudes y centrarse en las diferencias. Por eso, siempre que le veías en un evento así, tenías que tener en cuenta para qué era el evento, porque verle prácticamente dormir durante otra inauguración de galería de arte u otro evento de alta cultura y verle apoyar con energía a una organización benéfica que ayuda a Gotham era, bueno,
Vale, llamarlo una gran metáfora como noche y día era totalmente erróneo, pero para alguien que conoce lo suficiente al hombre como Tanya, hay una diferencia clara cuando Bruce está personalmente involucrado en un evento, una energía en sus movimientos que podría compararse con la de un pavo real pavoneándose, un poco más de vitalidad en su personaje de Bruce Wayne. ¿Sabes?, dijo Arthur, he estado en el puerto de Gotham antes, y el año pasado fue simplemente, se estremeció. Peor que un vertido de petróleo. Tanya, por supuesto, no tenía sus ojos reales puestos en Bruce. En cambio, miraba la esfera de cristal de adivinación que la reina Mela tenía al final de su bastón, observando a Bruce en busca de su señal. Papá está muy orgulloso de los esfuerzos de limpieza. Ella dijo. Hay un montón de imanes alienígenas especiales a lo largo del río que recogen la suciedad, Tanya hizo una pausa, fingiendo ser consciente solo de forma periférica del proyecto en vez de diseñar personalmente la magia implicada. Atenuado molecularmente. Fingió repetirlo suavemente para sí misma antes de asentir alegremente. Sí, eso es. Los imanes alienígenas especiales solo atraen una sustancia concreta, o cosas lo suficientemente cercanas a esa sustancia. Así que hay algunos para el veneno del Joker, unos cuantos para la toxina del miedo, unos para los diversos contaminantes químicos y unos pocos para hidrocarburos complejos. Ella se rió nerviosa. Necesitaban hacer magia para que no afectaran a nada vivo, era una fusión fascinante de magia y tecnología, en realidad. Una maldición sobre el imán para que repeliera a los seres vivos en igual proporción a su atracción. Siguen trabajando en prevenir la contaminación, pero el puerto por fin está limpio. De hecho, ahora era el puerto más limpio de América, entre ciudades con más de 100.000 habitantes. Sin embargo, los contaminantes han infectado el nivel freático, así que los imanes tendrán que permanecer durante bastante tiempo. Fascinante. Aquaman dijo. De verdad, Bruce Wayne es un verdadero héroe. Sí, sabe que está hablando de Batman. Está siendo completamente sincero. La reina Mera carraspeó. Quizá deberías instruir a tus compañeros sobre algún último punto de etiqueta. Enseguida, Majestad. Tanya dijo automáticamente. Volviéndose hacia sus compañeros, a quienes había llegado a conocer bastante bien en las últimas semanas, prestaron atención a sus palabras. Vale, como dije antes, no te preocupes por lo que llevas puesto. Como extranjeros, vestir ropa formal en vuestra cultura no ofenderá a nadie. Al contrario, de hecho. Por supuesto, hay límites, pero tras vetar las decisiones iniciales de Shayala y Piscini sobre la vestimenta, todos iban vestidos de forma aceptable. Sin embargo, mojarse no os hará querer a nadie, así que lo primero que debéis hacer al llegar es secaros mágicamente. Lo practicamos por una razón. Señaló a Shayala, la sirena. ¿Tienes tu poción para la pierna? Sí. Dijo, agitándola en la mano. Esta poción en particular tenía un precio medio. Aún le dejaba las piernas escamosas, aunque no los pies. Y los zapatos. Sostenía un par de tacones altos en la otra mano. Uno de los efectos de la poción era un instinto inculcado para caminar, lo suficientemente bueno para permitirle caminar con tacones mejor que la chica media. Bien. Tanya dijo. Ahora nuestra entrada va a ser apropiadamente grandiosa, anunciada y tal, el respeto que se debe a los gobernantes. No es realeza, pero la distinción rara vez importa. Así que intenta impresionar con tu magia, sé teatral. ¿Pero qué hacemos después? Preguntó Ronald. Espera muchas preguntas tontas de gente de la superficie que no sabe absolutamente nada sobre Atlantes. Respondió Tanya con tono seco. No tienes que aguantarlo si te lo insultan, pero no escales a la violencia, y no retes a nadie a duelos, eso fue prohibido aquí hace 200 años. 1796 en Nueva Jersey, aunque eso no detuvo a la gente. Mantén los conflictos estrictamente verbales. Las cortesías sociales atlantes, como es típico de los superhumanos, que son mucho más sobrehumanos en durabilidad que en fuerza, son un poco más duras en comparación con la alta sociedad estadounidense. Las peleas eran raras, pero los duelos eran comunes, algunos incluso buscaban peleas a propósito solo para darle un toque especial al evento.
Hay límites donde la violencia se adentra en un territorio aceptable, pero nunca se permite del todo en este tipo de eventos. Probablemente matarías a alguien de todas formas, solo no lo hagas. Los atlantes reunidos asienten comprensivo. El concepto de los habitantes de la superficie son increíblemente frágiles, se les había inculcado intensamente en la antesala de esto. Estad preparados, dijo la reina Mera, y la atención volvió a la esfera de adivinación. Bruce hablaba animadamente por el micrófono, caminando hacia donde llegarían los atlantes. Pero no te fíes de mi palabra por la nueva calidad del agua, dijo la señal. He invitado a algunos invitados muy especiales, por favor reciben. El rey Orin de Atlantis, su esposa, la reina Mera, y un pequeño grupo de jóvenes estudiantes del conservatorio de hechicería. Hubo aplausos educados, y Arthur agitó su tridente, haciendo que las aguas del puerto de Gotham se elevaran mientras el agua depositaba a todos en el muelle antes de retirarse. Shayala se bebe la poción, deja los zapatos y se los pone con los nuevos pies. Mientras Arthur usaba su tridente para secarse a sí mismo y a Mera, haciéndolo en el mismo movimiento que el transporte, cada uno de los estudiantes mostró magia haciendo lo mismo por sí mismos. Los aplausos por la entrada se oyen naturalmente en Sifie después de ese programa. Tanya lanzó otro hechizo, usando deliberadamente el mismo círculo negro de magia que usa como CEO de Arcoine, para cambiar su traje de neopreno por un vestido nuevo, uno de seda lavanda que carecía de los adornos infantiles que solía llevar en estas cosas, algo que a un adulto no le costaría llevar. Su maquillaje atlante seguía en perfecto estado. Arthur comenzó un pequeño discurso sobre los admirables esfuerzos medioambientales de Wayne Enterprise, al que Tanya prestó media atención, contando cuántas veces usó juegos de palabras para insinuar que Batman es Bruce Wayne. Los estudiantes se dispersaron por toda la fiesta, presentándose a la gente y entablando conversaciones, como era su tarea. Tanya, en cambio, fue directamente a la mesa de los Wayne. Estaba situado en el centro, justo delante de un ejemplar extra grande de uno de los imanes alienígenas. A todos se le da a entender que es solo un modelo, pero en realidad era funcional, y estaba pensado para ser depositado en el puerto después de la fiesta con la ayuda de Arturo. Hola a todos, dijo Tanya para el beneficio de los espectadores, actuando como si fuera la primera vez que los veía en persona en semanas. ¡Qué alegría veros! ¿Qué tal todo? Hasta el instituto, dijo Cass con el tono seco de siempre. A estas alturas, era capaz de hablar con más elocuencia, pero nunca dejó de usar el menor número posible de palabras para expresar sus pensamientos. En este caso, dejó sin decir que hablaba de sus paquetes de educación en casa. Estoy tan aburrido, ¿por qué tengo que estar aquí? Te veo todo el tiempo, esto es una tontería. Su lenguaje corporal gritaba. Quizá vaya al colegio pronto. Añadió, como si Tanya no lo supiera ya. Tengo novio. Informó Ace, y Tanya se quedó completamente inmóvil antes de mirarla a los ojos, porque eso era información nueva. Nos conocimos en el colegio, no le conocerías. Añadió. ¿Está aquí? Preguntó Tanya, mirando a su alrededor por si alguien miraba a Ace. ¿Cuándo ha pasado esto? Sí, está con su familia allí. Dijo Ace, señalando a un grupo que Tanya, de hecho, reconocía. Es mono, ¿verdad? Absolutamente, sí. Me invitó a salir la semana pasada. ¿Miles Orchard? Preguntó Tanya, estarían en el mismo curso, ¿verdad? Ace acababa de cumplir 15 años, y Miles estaba, o bien 14 o 15, no estaba del todo segura, pero era una de esas cosas. Sí, he tenido que pasar galas en su compañía antes. Antes de que Vigil jugara a la defensa. Tenía sentido que sus pretendientes también intentaran coquetear con Ace, especialmente en ausencia de Tanya. Sí, esto no era un problema. Ace en realidad es un niño, así que no hay problema. Sigue haciendo eso de no mostrar los ojos. Veo que todavía tiene el flequillo largo. En realidad, tenía el pelo más oscuro. Ya era marrón oscuro, la teñió de negro. Los he visto. Dijo Ace, sonrojado. Por un momento, pareció perdida en su propio pequeño mundo al recordarlos. Sí, ya he pasado por eso.
Había escuchado a miles, espiándolos, explicar a los otros chicos que mostrar esos ojos misteriosos era uno de sus movimientos, afirmando que a las chicas les encantaba conocer el secreto. Tiene toda la razón, y solo puede salirse con la suya porque sus ojos eran preciosos. Bueno, bien por ti. Dijo Tanya. Era agradable ver a Ace siendo una chica normal después de ella, Uther. Jason. Todo está bien en la mansión. Dijo, pero parecía un poco enfermo. Pero hay muchos fantasmas cerca. Desventaja de avanzar en la sintonía mágica. Sentidos extra sin garantía de que dichos sentidos detecten cosas agradables. Alarmada, Tanya concentró sus energías en hacer visibles los espíritus. Los aromas de la fiesta se transformaron en un ramo de almas, mayormente alegres pero con una corriente distante de la habitual miasma espiritual de Gotham, el aroma de la rabia que solo poseen los impotentes y desesperados. No es el Joker. Dijo Tanya con autoridad. Todavía podía ver su tormenta de séquito rondando Arkham. No tan definitivo como antes para seguirle la pista, pero en este caso era fiable. Junto al río, sin embargo, los muertos inquietos son más densos de lo habitual, lo veremos esta noche. Lo organizaré con Babs. Murmuró Jason, sacando el móvil. Veremos si podemos abrir algunos casos sin resolver. Las festividades se vieron interrumpidas, por supuesto. Todo el evento fue una escupitajada a cada villano que infecta el agua de la ciudad como algo habitual. Por suerte, no era el Joker, sino el espantapájaros. El Dr. Jonathan Crane estaba en lo alto de la lista de enemigos habituales de Batman a los que Tanya deseaba que alguien matara y acabara con todo. Un sádico fascinado por el miedo, que usaba la ciencia como excusa para experimentos poco éticos, más ataques terroristas, con poco o ningún valor científico. Peor aún, era un reincidente, un hombre enfermo que recaía tan fácilmente que Tanya asumía que todos los signos de progreso eran que él superaba a sus médicos en psicoanálisis y actuaba según sus suposiciones en lugar de algo realmente genuino. Pero no era doctora, y mucho menos una de mayor habilidad que la doctora Crane, así que no podía asegurarlo. La toxina del miedo cae sobre todos antes de que nadie pueda responder, y se desata el caos por ello. E inmediatamente, Jason aplaudió. Bowery, a fuerza, valiente. E inmediatamente, uno de los espíritus con los que Jason había contraído emergió y empezó a agitarse aterrorizado, asumiendo el miedo de la mesa para que todos pudieran pensar con más claridad. ¿Te gusta mi nueva fórmula, Gotham? Exclamó el Dr. Crane, su máscara de arpillera ocultando su expresión sin duda de alegría. Lo llamo Pandemonium. La voz de Cerdésimo empezó a resonar a su alrededor, pero el hechizo la amortiguó, eliminando cualquier coherencia de las palabras. Las campanas y el coro que siempre llenaban sus sentidos al usar el tipo 95 seguían siendo claros, alucinaciones causadas por la toxina del miedo. Parece que Crane las ha estado mejorando, normalmente el hechizo de protección contra el miedo evitaba las alucinaciones. Los gritos de terror ahogaron cualquier otro ruido, y Ace lanzó un hechizo mucho más poderoso. Cadmus, Oneiros, Chara. Encantó, antes de añadir. Las pesadillas surgen en esta horrible lluvia, ocurren eventos que traerán vergüenza, añadió Tanya su propio giro, tomando la mano de Ace antes de retomar la rima. Protege a los enloquecidos de su dolor, porque esta noche, el miedo está domado. Una oleada de magia, principalmente el poder de afinidad onírica de Ace, pero respaldado por el poder demoníaco de Tanya, hizo que todos los expuestos a la toxina del miedo cayeran en un sueño lleno de pesadillas. No es genial, pero protegerá a la gente de Urse. Estaban haciendo el trabajo. Sin embargo, no ayudó a todos. Aquaman y Diana estaban peleando, la primera gritando de rabia y la segunda, aunque no afectada por la toxina del miedo gracias a sus bendiciones divinas, ocupada en evitar que Arthur hiciera algo de lo que se arrepentiría más adelante. Bruce estaba arrodillado, claramente intentando resistir la toxina del miedo, pero como siempre necesitaba un momento para centrarse más allá de las alucinaciones. Aún así, solo podían salirse con la suya hasta cierto punto mientras seguían siendo los Wayne. El hechizo de Jason tenía muy poco efecto visible a menos que pudieras ver fantasmas, así que eso puede pasar más o menos sin que te den cuenta. Ace y Tanya son conocidos por ser practicantes y asociados con Wonder Woman, así que no está nada mal.
Cualquier cosa más que eso sería pasarse. Cass se había escapado, así que, ¿qué hacer? Quizá proyectar una marioneta del Rin. Quizá esta vez no. Últimamente ha sido un poco demasiado liberal con ese truco, llámalo plan B. ¿Cuál es un buen plan A? Ajá. Tanya sube a la plataforma donde estaba el enorme imán alienígena, Y. Jason. Necesito tus músculos. Le grita Tanya al chico. Por cómo se animó, debía estar dándole vueltas a la cabeza buscando un plan, y se alegró de que Tanya tuviera uno. Hay un panel de acceso bajo esta fachada decorativa. Rómpelo. Ordenó Tanya. En segundos, Jason había roto la silla plegable en la que estaba sentado y había creado una palanca funcional. Rompió dicha palanca quitando la fachada, era bastante frágil, pero funcionó. Vale, esto ya estaba encendido, bien. Alguien debió de hacer una comprobación justo antes de que comenzaran las festividades. Ajustes, seleccionar toxina, este modelo en particular podía dividir su atenuación, lo que debilitaba la fuerza pero permitía la aparición de múltiples moléculas diferentes. La toxina del miedo se evaporaba rápidamente, creando nubes de humo venenoso mientras se calentaba de forma antinatural, la toxina que aún tenía en la piel se volvía bastante incómoda, probablemente esto iba a provocar muchos capilares rotos. Sin embargo, Tanya navegó por los menús para seleccionar la toxina del miedo, poner la proporcionalidad al 100% y activarlo. El humo empezó a acumularse alrededor del imán, atrayendo la toxina hacia sí misma. Pero no lo bastante rápido. Badhir, como Cass, apareció en escena, llevando una máscara antigas facial completa y una bandolera llena de remedio para la toxina del miedo. Naturalmente, habían traído una buena cantidad de cosas al evento en el escondite que guardaban en el Bad Boat, escondido a solo 2 docenas de metros de la fiesta. Necesito que hagas magia a la cura para que funcione con lo nuevo. Dijo con su lenguaje corporal, golpeando los frascos y señalándola. Ah, claro. Rin, Berechnun. Mao. Aunque la grulla intente adaptarse, cambia esta cura a una adecuada. Tanya encantó, y sintió como la magia se asentaba. Bien. Badhir usó su inyector reutilizable sin aguja en el hombro expuesto de Tanya antes de pasar al resto de los Wayne, antes de que el fantasma de Jason se agote. Tanya seguía sorprendida de lo noblemente sacrificados que eran algunos de esos fantasmas, queriendo hacer solo una cosa para ayudar a quien les ayudó por la ciudad que los mató. Prácticamente el único truco para el que Jason era capaz de usar esos fantasmas era algo como el truco de Joker de pasar daño, y aún así no podía transmitir daño físico sin quemar un vial de ectoplasma, solo dolor u otras manipulaciones mentales. Badhir. Gritó la doctora Crane, así que tú fuiste quien encendió ese imán. Realmente fue solo una coincidencia que el panel de acceso estuviera en el lado opuesto al de donde estaba el Dr. Crane. Esa cura no servirá de nada frente a mi nueva formulación. Blandió su guante inyector mientras Badhir lanzaba un segundo inyector a reacción a Diana, que intentó atrapar a Arthur con él. Aunque lo hiciera, mis toxinas siguen en el aire y filtrándose en el puerto. No puedes hacer nada. Lo hará. Dijo Badhir simplemente. Magnet lo conseguirá. Tu imán es inútil. Dijo el Dr. Crane, ni siquiera ha capturado el 1% de la toxina. Es débil. Te equivocas. Gritó Tanya, altiva. Por enfadar a un maestro de las artes arcanas. Dramáticamente, puso la mano sobre uno de los reflectores, y la luz se apagó al mismo tiempo que sus ojos brillaban con luz. Eran teatrales, simplemente lo apagó con un pequeño estallido de telequinesis en el interruptor de encendido, pero era importante asegurarse de que no pareciera tener mucho poder personal. Uno con poder ilimitado. Gritó maniáticamente, lanzando un chorro de relámpagos ilusorios desde su otra mano hacia el imán. El poder de este imán se elevó muy alto, atrae la toxina, tu plan se va por alto. El hechizo se activó con éxito, cada onza de toxina del miedo se lanzó hacia el enorme imán, cubriéndolo con una sustancia naranja y viscosa que probablemente era la toxina del miedo sin el agua con la que la había diluido para su plan. Las cosas se resolvieron bastante rápido después de eso. La reina Mera se encargó de muchas de las heridas menores, ya que era una sanadora mucho más capaz que Tanya.
La mala noticia era que Tanya ahora era objeto de múltiples memes, tanto por su referencia a Star Wars como por uno de sus comentarios de pasada después. Aunque no dijo es magia, no tengo que explicar nada, sí expresó un sentimiento similar sobre cómo pudo sobrecargar un imán, aparentemente, disparándole rayos. La buena noticia era que, aparentemente, según las fuentes que mantenían en la comunidad criminal, había señales de que Tanya ya no tendría que preocuparse por intentos de secuestro en un futuro previsible. También sacó una buena nota. Por valentía y estilo.